Buenas tardes, chicos, bienvenidos a otro programa más de Sapere Aude. Ahora va a ser un programa un poco diferente porque tenemos con nosotros a un profesor de filosofía, Estefan Vinolo. Él nos ha venido acá para hablar un poco de estética, igual conversar con nosotros y responder algunas dudas de ustedes, nuestros oyentes. Vamos a hablar sobre la estética en el mundo antiguo, específicamente en Platón y Aristóteles. Bienvenido, Estefan. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. De nada. Antes de empezar y darle paso para que Estefan nos pueda explicar un poco qué es la estética, hablemos un poco, a grosso modo, qué fue la estética en el mundo antiguo. Como ustedes pueden saber, la estética es la primera forma de expresión literaria que tuvimos los seres humanos, principalmente en Grecia. Como ustedes se han de preguntar cómo puede ser esto, si la poesía con métrica es una de las formas más difíciles de escribir en la actualidad e incluso lo ha sido a lo largo de la historia. Pues bueno, esto se debe a que los griegos tenían una tradición mitológica y por esta razón la poesía era una de las mejores formas para expresar sus pensamientos del oráculo de Delfos, de los dioses, de los distintos problemas que ellos tenían como sociedad. Entonces, aquí destacan dos figuras importantes, que son Homero y Hesíodo. Entonces, si nosotros seguimos la línea o hemos leído Homero y Hesíodo, sus grandes obras, nos podemos dar cuenta de que aquí inicia también la filosofía, no esquemáticamente hablando como lo hicieron posteriormente Tales de Mileto, cuando inicia la filosofía como tal, pero sí un análisis de lo que fue el mundo, de los problemas éticos que teníamos y de otras cuestiones que son muy importantes dentro de la filosofía. Inician aquí, y como ustedes también pueden ver en pantalla, no solo fue la poesía el punto importante, sino que también hubieron otros tipos de arte, siendo la arquitectura uno de estos, y aquí podemos ver las 7 maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, de las cuales 4 fueron construidas por griegos, siendo el Coloso de Rodas, una de las estatuas más grandes del mundo, también está el Faro de Alejandría, esto inicia con la navegación, la estatua de Zeus, el, el, el templo de Artemisa, y la tumba que le hicieron al rey persa, que no recuerdo muy bien el nombre, que está en lo que actualmente es Irán. Entonces, aquí pueden ver las 7 maravillas y pueden ver que la estética es el inicio, en cierto sentido, del gran pensamiento humano. Entonces, nosotros vamos a hacer aquí en este programa un análisis de esta estética en el mundo antiguo y cómo se relacionó con la filosofía, partiendo primeramente de la pregunta más grande, ¿cuál es la relación de la estética y la filosofía? Para posteriormente hablar de la filosofía, de la estética en filósofos grandes y esquemáticos, siendo los dos más famosos, Platón y Aristóteles, con el profesor Estefan. Entonces, Estefan, para que usted nos dé paso y nos pueda responder esta primera gran pregunta. ¿Cuál es la relación entre la estética y la filosofía? Bueno, buenas tardes a todos. Primero veo que abrimos con una pregunta que podría llevarnos en realidad a un seminario, pero voy a intentar contestarla en 2 pequeños puntos. Creo que para entender el vínculo entre filosofía y estética, hay que tomar en cuenta que la estética no es algo externo a la filosofía, sino que existe un vínculo íntimo o un vínculo esencial entre ambas por el simple hecho que cuando uno hace filosofía, necesariamente debe escoger cuál es el vector con el cual va a expresar su filosofía. Y tal como señalabas, Kevin, pues por ejemplo, Parménides, quien tuvo la idea, tal vez la frase primera de la filosofía, así como su frase última, el ser es, el no ser no es, pues Parménides escribía poemas, Platón escribía diálogos, Agustín confesiones, Aristóteles tratados, Santo Tomás sumas, Descartes meditaciones, Kant críticas, Sartre teatros. Podría demultiplicar así casi al infinito las diferentes formas estéticas que ha tomado la filosofía en los últimos 25 años. Y la gran pregunta, o la pregunta sumamente difícil que deberíamos hacernos es, ¿por qué razón un filósofo escoge una forma estética en vez de otra? Es decir, ¿existe algún tipo de vínculo fundamental entre la forma estética con la cual decide expresarse un filósofo y su misma filosofía? Por ejemplo, Platón hubiera podido escribir tratados
o la misma filosofía de Platón implicaba que él escriba diálogos. Nietzsche hubiera podido escribir un gran tratado de filosofía, o hay algo en su filosofía que le imponía escribir aforismos. Entonces, por el simple hecho que la filosofía deba expresarse, está condenada a escoger cierto tipo de vector estético, cierto tipo de canal estético. Y obviamente, este canal estético no se da al azar. Hay un vínculo entre las ideas de un filósofo y la posibilidad que tiene de expresar su filosofía en teatros, tratados, confesiones, meditaciones, diálogos, críticas, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí creo el primer vínculo íntimo que debemos establecer entre filosofía y arte. Hay un segundo punto con el cual me parece que debemos pensar la intimidad de este vínculo. Como bien saben, la palabra estética, tal como la palabra ontología, sorprendentemente, son palabras modernas, son palabras que surgen al cruce del siglo XVII y el siglo XVIII. Por lo que, aunque suenen sumamente griegas, pues en realidad no es obvio que haya, literalmente hablando, una estética en el mundo de Platón o en el mundo de Aristóteles. En cambio, lo que sí hay, en eso todo el mundo está de acuerdo, es una filosofía del arte. Pero sí ven que filosofía del arte, si somos un poquito derridianos y un poquito acostumbrados a escuchar la polifonía de las palabras filosóficas, pues filosofía del arte significa dos cosas diferentes. Por un lado, podemos entender filosofía del arte tal como entendemos filosofía de la ciencia, filosofía de la religión, filosofía de la tecnología, es decir, el momento en el cual la filosofía toma como objeto de reflexión el arte. Esto sería el primer momento o la primera posibilidad de filosofía del arte. Pero detrás de filosofía del arte, también podemos entender o escuchar algo mucho más interesante, algo más fino. Tal vez también podamos hablar de filosofía del arte, tal como hablamos de filosofía de Platón o filosofía de Sartre. Es decir, ya no el momento en el cual la filosofía toma al arte como objeto de reflexión, sino el momento en el cual la filosofía se pone a la escucha de lo que el arte piensa. Porque tal vez el arte piense de por sí. Entonces, el arte puede ser en filosofía tanto objeto de reflexión como tal vez sujeto de pensamiento. Gracias por responder la primera pregunta. Yo tenía una, bueno, yo en los anteriores programas he mencionado que Platón, no recuerdo igual que en cuál texto es, si en el Fedro o en el Fedón, dice que se olvida lo que se escribe. En realidad no ni siquiera se debería escribir, solo se debería hablar. Y bueno, esto igual lo retoma Nietzsche también después. A mí me parece que estoy totalmente de acuerdo en que la estética corresponde a cada uno de los filósofos que la posiciona. Pero entonces sería un modo, el primer modo de hacer filosofía, de presentarse la filosofía es estético. Y, Sí. y lo que quería también decir es que Platón inaugura una manera de escribir filosóficamente. Es lo que pienso yo, porque, si nos damos cuenta, los filósofos normalmente escriben full como premisa, conclusión, o sea, muy esquemáticos. Eso me parece que a mí es un modo de escribir filosofía, desde el texto filosófico se podría decir. Pero, ¿Platón inaugura esto o Aristóteles? Bueno, en realidad, tal como ustedes saben, Platón está un poco a la frontera entre el mundo prefilosófico, es decir, el mundo mitológico, y el mundo propiamente filosófico.
Por eso se acuerdan que en todos los diálogos de Platón, en algún momento Platón siempre nos va a remitir a cierto tipo de mito. Es decir, que en realidad está a la frontera. Y tal como señalabas, el hecho que Platón escriba diálogos solo se puede entender a la luz de la filosofía de Platón, con esta famosa idea que la filosofía es una especie de mayéutica. Es decir, que yo no te voy a explicar según un tratado demostrativo mi pensamiento y cómo articular conceptos, sino al contrario, dentro de un diálogo, tú y yo vamos a hacer surgir juntos la verdad que en realidad ambos ya conocíamos. Por lo que el hecho que Platón escriba diálogos está sumamente vinculado con su filosofía a él. Y efectivamente, tal como señalaba Sanaí y tal como también señalaba Kevin, es importante recordar que el carácter demostrativo de la filosofía, que encuentra de cierta manera su cumbre más alta en la ética de Spinoza, pues ese carácter demostrativo de la filosofía no fue el origen de la filosofía. Siempre la filosofía, a modo de surgimiento, escogió más bien la metáfora, el poema y el diálogo. Es decir, formas estéticas mucho más ricas, mucho más importantes que el simple lenguaje predicativo que Aristóteles llevará de cierta manera a la filosofía con su lógica y con después sus tratados. Y eso es interesante porque podríamos decir que de cierta manera dibuja dos filosofías diferentes, porque hay otros filósofos que no quisieron hacer tratados y son, por ejemplo, los filósofos existencialistas o los filósofos que al final del siglo XIX intentaron regresar a un tipo de filosofía como vivencia. Y tal vez debamos en la historia de la filosofía y a raíz de la estética, pues distinguir los filósofos que quieren demostrar que por lo tanto van a utilizar cierto tipo de lenguaje y van a minimizar el papel de la estética, y por otro lado, los filósofos de la vida filosófica, los filósofos de la vivencia filosófica. Pienso aquí obviamente en Platón, pero también en Nietzsche, Kierkegaard, Camus, Sartre, Dostoyevsky. Todos esos filósofos que nos van a decir que la filosofía no se puede separar de la experiencia vivencial de la filosofía. Y ahí en ellos vamos a encontrar una minimización del carácter demostrativo de la filosofía para, al contrario, sobrevalorar el carácter estético de la filosofía. Con esta frase magnífica, que es un poquito el eslogan de Kevin, la frase de Nietzsche: construyamos nuestras vidas tal como si fuesen obras de arte. Pues ahí vemos que si la filosofía es la vida filosófica, es necesariamente estética. Sí, Estefan. Bueno, esto también me recuerda que no solo los filósofos existenciales también eran los que escribían en forma de teatro o también hacían este tipo de cuestiones de literatura, sino que también me recuerda a otros filósofos que nos traen al Renacimiento, principalmente, ¿cómo se llama el que escribió El Príncipe Maquiavelo? Él tiene teatros y también hay otros filósofos como Jean-Jacques Rousseau e incluso filósofos que no se pueden pensar que pueden escribir de esta manera, como David Hume, que escribe diálogos, como son, por ejemplo, sus diálogos acerca de la religión natural. Entonces aquí se puede ver que también hay un vínculo bastante fuerte entre el arte y la filosofía. Pero como usted mismo lo recalcaba, los existencialistas son el mayor ejemplo de todo esto, ¿no? Porque cabe recordar que Camus escribió literatura, Sartre escribió teatro y literatura. Y bueno, y la otra corriente que se me viene a la mente, que es netamente literaria, pero a mí me gusta meterla dentro de la filosofía, es la literatura rusa, principalmente. Como si nosotros analizamos un texto de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Chekhov, vemos que dentro de todo esto hay un sistema filosófico que ellos trataban de demostrar. Por ejemplo, vemos un Dostoyevsky que a lo largo de su vida nos va relatando en sus textos cómo va cambiando, siendo el diario de un escritor el único texto que él tiene que es esquemático.
que es un esquema filosófico donde él demuestra su filosofía que está plagada en sus textos. Pero bueno, no solo vemos esto, sino que también vemos sus cambios. Por ejemplo, si nosotros leemos en Dostoyevsky sus primeras formas estéticas, como son El Doble y Pobres Gentes, son literaturas que a uno parece que no están plagados por ese existencialismo que tiene él después de haber sido a la cárcel. Entonces aquí me parece que la estética tiene o está plagada en la filosofía, no solo en el mero hecho de que se escribe diálogos, sino que también cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, o a nuestros oyentes, o a nosotros como estudiantes de filosofía, que cuando leemos un tratado aristotélico, sabemos o tenemos un cierto placer estético al leerlo, al ver esas demostraciones lógicas que él tiene, o incluso cuando uno lee a filósofos actuales como Bertrand Russell o Frege, que decimos, no, eso debe haber algo estético, algo bello, pero ahí también hay algo bello, hay algo que se demuestra estéticamente y son formas estéticas. Entonces, podríamos decir ahí que la filosofía está plagada por la estética, no solo en sus tratados literarios, no solo en sus diálogos, no solo en sus teatros, sino también en sus tratados filosóficos, como los hizo Aristóteles, y como posteriormente se van a ir haciendo a lo largo de la filosofía, tomando estos dos rumbos, pero sin que estos dos rumbos se separen de la estética. Sí, claro. O sea, yo estoy obviamente totalmente de acuerdo con eso y para mí el mejor ejemplo de eso es recordarles, por ejemplo, que en la misma filosofía de Descartes, que suele pasar por el paradigma del racionalismo moderno, pues en realidad se acuerdan que la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, que es una frase demostrativa por el luego existo, cogito ergo sum, tal como si fuese una articulación lógica del descubrimiento de sí mismo, pues en realidad esta frase pienso, luego existo, es una de las formulaciones posibles de la existencia del yo, que es la que encontramos en el discurso del método y en los principios de la filosofía de Descartes. Pero ¿se acuerdan que en las meditaciones metafísicas de Descartes, el descubrimiento del yo ya no tiene una forma lógica? ¿Se acuerdan que ya no es pienso, luego existo, sino una especie de intuición estética inmediata, soy, existo? Ya Descartes quitó la articulación lógica entre el pensar y el existir. Es una pura intuición. Así que incluso, tal como señalabas, Kevin, dentro de un mismo autor podemos encontrar los dos caminos o esos dos caminos diferentes para llegar a una misma conclusión. Y como decías, pues tal vez los dos sean bellos. Y ahí tal vez esto nos permita regresar al mundo antiguo. De cierta manera, si las demostraciones o si las matemáticas siempre nos dan cierto sentimiento estético, pues tal vez sea porque solemos pensar de manera casi natural que hay un vínculo entre lo verdadero y lo bello. Si hay un vínculo entre lo verdadero y lo bello, entonces obviamente las matemáticas son una especie de paradigma de belleza universal. Sí, yo quería mencionar algo. Cuando tú mencionabas, Kevin, de que un texto de Russell o de Aristóteles te parece bello, a mí también personalmente, pero y ahí viene la palabra estética, que etimológicamente significa ser afectado por, o sea, ser afectado a los sentidos por algo. Entonces, eh, o sea, cualquier cosa que se nos presenta en nuestros sentidos podrá ser muy, muy bello y lo podríamos decir como que eso es en el plano de lo estético y a mí me parece bello, se queda en la subjetividad. Pero hablando de cuando mencionaba Estefan de, de la utilidad de algo para que sea bello o de la verdad de algo para que sea bello, eso ya lo encontramos, estaba leyendo en el Hipias mayor, no me acuerdo si es mayor o menor, de, que habla con Sócrates sobre la belleza. Entonces ahí hablan de que el oro, cualquier cosa que tenga oro es bello. De ahí se van a otra que dice si hay una vasija de oro sería bella, pero no funcionaría bien, entonces no es bella.
pero entonces si es de barro y si es bien cocida, si hace bien su utilidad, es muy bella. Entonces, lo que sea útil, muy útil, sería bello para ellos. Entonces, eso con respecto a a la matemática. Sí, efectivamente, tal como señalas, Anaí, y esto una vez más nos lleva a la concepción antigua del universo, siempre con esta idea que hay algún tipo de finalidad en el mundo. Y cada vez que una cosa cumple con su finalidad, pues tenemos esta sensación de orden, tenemos esta sensación de que todo funciona bien, todo cumple con lo que estábamos esperando. Por lo tanto, es bello. Y me imagino que es una sensación que todos hemos tenido frente a algún tipo de paisaje, es decir, que en el cual parece que todo está bien ordenado. El río recorre perfectamente su camino, los pájaros vuelan, o sea, todo parece haber sido ordenado, claro, por algún tipo de arquitecto superior, ¿no? Y todos sentimos este sentimiento estético vinculado con el orden. ¿Ya? Lo más complicado va a ser en la historia de la estética pensar por qué de repente se da exactamente lo contrario. ¿Por qué también podemos tener cierto sentimiento estético frente al desorden? Eso será mucho más difícil. Juan, ahorita que Anaí nombra el mundo antiguo y retomando lo que fue el mundo antiguo, por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo del mundo antiguo con las siete maravillas. Y bueno, entonces aquí podríamos, ya para vincularlo un poco con la filosofía y ir ya con las otras preguntas, es como por ejemplo en el diálogo de Platón, digamos, en el Hipias Mayor. En este diálogo es un diálogo que no está terminado prácticamente porque Hipias se termina enojando por lo sarcástico que es Sócrates diciéndole, qué inteligente, o sea, que si te pagan dinero, entonces, esa persona es inteligente porque te está pagando. Entonces, a través de todo el diálogo podemos ver este sarcasmo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí podemos ver al Coloso de Rodas y podemos decir que todo lo que hablaron en esta cuestión de la belleza, por ejemplo, en el diálogo se comienza a hablar de una jerarquía ontológica de la belleza, que por ejemplo no puedes comparar a la belleza de una diosa con la belleza de una princesa. Y también está después, posteriormente, la cuestión de la utilidad, está la cuestión acerca del oro, acerca de lo que puede ser bello, y nosotros podemos ver que el Coloso de Rodas aquí cumple con la mayoría de esas cuestiones, excepto con una, y esta también será una de las críticas de Platón posteriormente a los artistas plásticos, es que, ¿de qué nos sirve, digamos, de cierto sentido, tener una estatua gigante? ¿De qué? O sea, ¿cuál es la utilidad de tener una estatua demasiado grande en medio del mar, digamos, en cierto sentido, para entrar a la ciudad de Rodas? Entonces aquí podríamos decir, pero Kevin, me podrían decir los oyentes o ustedes mismos, Kevin, estás loco, ¿cómo eso no va a ser? Es bello, sí, pero ¿de qué nos sirve? Entonces, esto vamos a verlo más adelante con ya Platón. Entonces, mi pregunta va aquí. Ya iniciamos con viendo que la estética es uno de los puntos importantes de la filosofía, pero también vemos que hay filósofos que la detestan, y este es Platón. Y no solo por esta cuestión de la inutilidad, sino que también aquí ya iniciaríamos, como usted nos puede explicar, ¿por qué Platón odia a estos artistas? Y a unos sí, a otros no. ¿Y por qué le da esta baja o baja autoestima al arte en esa época? Que después veremos con Aristóteles que se retomará. Entonces, ¿cómo lo mira usted? ¿Por qué Platón hace esto? Primero creo que para entender eso hay que entender que Platón intenta vincular el arte de manera fundamental con la ontología. Es decir, que cada vez que Platón, en el libro 10, por ejemplo, de la República, va a hablar de obras artísticas, siempre va a pensarlas en términos de representación. Y la obsesión platónica en toda su filosofía es justamente la idea de representación, porque se acuerdan, por ejemplo, que el mundo sensible, pues a su manera, copia el mundo inteligible. Es una copia mezclada, confusa de la pureza y de la belleza del mundo de las ideas. Y pues Platón, al estar un poquito encerrado dentro de este sistema de pensamiento según la representación,
pues de manera necesaria va a tener que decir, ah, bueno, pero entonces el artista también copia. El artista también es la persona que intenta representar algo. Y de ahí que en el libro 10 de la República se vea lógicamente obligado a distinguir tres niveles diferentes de realidades o tres niveles diferentes de copias y a naturalmente jerarquizarlas de manera ontológica. ¿Se acuerdan que Platón dice? Primero debemos tomar en cuenta que existe la idea de Kama, que es la idea pura a la cual podemos acceder mediante la razón, que es de cierta manera la esencia de la Kama plenamente inteligible. También existe en el mundo sensible, es decir, un nivel un poquito más bajo ontológicamente, kamas. Y estas kamas, pues por ser sensibles, ya no tienen la pureza de la idea de kama. Se pueden romper, son más o menos bellas, sus materiales son más o menos buenos. Entonces ya estamos a un nivel un poquito inferior de realidad. Ya hemos pasado por una primera copia. Y pues obviamente el artista que va a hacer un cuadro de esta cama presenta un tercer nivel de realidad, que para Platón sería un tercer nivel de degradación ontológica, porque cada vez que existe una copia o una representación, de hecho, miren como Platón, o como su filosofía, aunque yo no sea platónico, aunque su filosofía es excelente. La misma palabra representación bien dice que hacemos representaciones. Por lo tanto, vamos a presentar algo por segunda vez. Y en esta segunda presentación, pues siempre perdemos algo del original, tal como si estuviésemos haciendo copia de la copia de la copia de la copia, pues al final lo que queda ya poco tiene que ver con el original, porque en camino hemos ido perdiendo cada vez alguna pequeña porción ontológica de la obra. Pues por lo tanto, el artista, al copiar la cama que existe en el mundo sensible, es decir, al copiar una cama que ya es una copia de la idea de cama, pues nos lleva a un tercer nivel de realidad, a un tercer nivel de degradación ontológica y nos pone aún más a distancia de la idea de Kama. Por lo tanto, el artista es para Platón quien más nos aleja de la realidad, porque es un copiador de copias, es decir, que nos pone a tres niveles de la realidad. De ahí una de las primeras condenas de los artistas en Platón, por esta incapacidad que tiene el artista de acceder a la realidad. Siempre nos muestra copias. Yo estaba pensando en algo y yo lo puedo entender de la manera que les voy a decir, pero me dicen si me equivoco. Em, para mí, como yo dije ya en eso, en un anterior programa, pero no pudimos seguir porque ya se acabó el tiempo. Em, Cuando Platón expulsa a los artistas, yo creo que es más, o sea, además de lo que usted dice, Estefan, es por la idea de justicia que ellos tienen, porque un- justicia para ellos no es un bien individual, sino es un bien común, o sea, hacer todo lo que le corresponde a cada uno. Entonces, si hay una obra de arte que exalta los sentimientos, no sirve para nada en la república que él crea. O sea, los sentimientos ahí no es como que valen mucho para Platón. Entonces, no hace que se produzca y que se construya una república excelente. ¿Por qué? Porque se va a descuidar lo que cada uno debe trabajar, si es que hay una obra de arte, algo estético. Entonces, como exalta las emociones, no se percata o no se cuida lo que el alma, bueno, dado que para Platón, con el alma que uno nace debe hacer sus tareas, no se percata de eso, entonces pierde su motivo de vida, se podría decir. Entonces, como usted bien dice, aleja de la realidad. Para mí, yo lo puedo entender así, porque es que Platón aleja o les quita
de la República, los artistas. Tienes toda la razón, Anaí. De hecho, además de la razón ontológica, o más bien, la razón ontológica es el fundamento. Pero lo que tú señalas es obviamente válido. Cuando Platón expulsa a los poetas, es por el impacto que tiene sobre la gente. Y nosotros todavía podemos entender un poquito esto, porque el arte casi siempre ha tenido esta fama o esta reputación de ser un poquito revolucionario. Por eso, los grandes tiranos, la primera cosa que van a intentar hacer es controlar el arte. Es decir, que exista un arte oficial que ellos puedan manejar. Porque bien sabemos que, tal como señalabas, Anaí, movilizando las emociones de las personas, podemos o bien fomentar revoluciones, o bien en el caso de Platón, fomentar el desorden. Y Platón lo que más odia es justamente el desorden. Es decir, que mediante el arte, de repente, yo, pobre, digamos, pescador, podría llegarme a identificar con el rey Edipo. Pero ¿cómo es eso que un pescador pueda identificarse con un rey? O yo, de repente, no sé, una mujer esclava, podría de repente identificarme con Antígona que viola las leyes de la ciudad. Pero eso es sumamente peligroso. Eso debemos prohibirlo inmediatamente. Entonces, justamente tal como señalabas, Anaí, hay esta idea en el arte que mediante el proceso de identificación podemos imaginar que alguien salga de su verdadera esencia o de su verdadera identidad y que de repente el pescador se tome por un rey, una mujer esclava se tome por alguna princesa, y eso para Platón pues es el caos absoluto. Bueno, ahorita para retomar también otro tema de Platón que me parece interesante, es que yo encuentro una contradicción en él. Porque recuérdese que el diálogo de la República empieza cuando están bajando a la fiesta de la diosa. O sea, estaban yendo a Sócrates, Glaucón, estaban yendo a tomar, a disfrutar de la fiesta de la diosa, lo cual me recuerda a otro punto importante de la estética en Platón, que es la música. Bueno, ¿cómo se representa la música aquí? Bueno, en el libro de Platón, en la República mismo, la música es importante para la educación, pero Platón en otros textos, en una de las cartas que le escribe, si no recuerdo, creo que es la carta número, no recuerdo muy bien, hay una carta que le escribe a los habitantes de un lugar que les dice que esas fiestas, que recuérdese que en Grecia, ahorita hablando de la estética en el mundo antiguo, ellos representaban a través de la comedia o otras obras de teatro los bacanales, que eran fiestas en las cuales se iba a tomar, tenían orgías y ese tipo de cuestiones que Platón también condena. Pero aquí, en estos bacanales, en este tipo de cosas, también recuérdese un poco a Nietzsche, saliéndonos un poco más acá, que Nietzsche resalta este espíritu dionisiaco en su texto El origen de la tragedia y en otros textos. Así hablaba Zaratustra, dice que él no puede creer en un Dios que no sepa bailar. Entonces, aquí entra esta cuestión también de la música, pero la música en qué sentido para Platón. Entonces, aquí podemos ver que estos bacanales o estos tipos de conciertos que en Grecia se daban, no están aceptados para Platón por la misma razón que ustedes dos decían, que es por la justicia. ¿Cómo va, digamos, un campesino o una esclava a tomar con un rey? Recuérdese que ahí en esos bacanales pasaban ese tipo de cosas. Entonces, pero le da otra característica a la música también, que es esta cuestión de la armonía. Entonces, no sé si podríamos, Estefan nos podría aclarar un poco, haciéndole la pregunta, ¿cuál es el papel de la música de este otro tipo de estética en la República y qué representa? Primero, déjenme notar que lastimosamente pocos filósofos dedicaron grandes tratados a la música. Es decir, que si hacemos una pequeña comparación en la historia filosófica del arte, de qué tipo de obras de artes han sido analizadas por filósofos, pues verán que las artes visuales ocupan un papel mucho más importante que las artes discursivas. Esto podríamos pensar que es también por alguna razón filosófica muy importante, y es porque como mínimo desde Platón
siempre se ha creído que pensar es ver algo y que hay un vínculo fundamental entre la visión y el pensamiento. ¿Se acuerdan que cuando el prisionero sale de la caverna, pues la primera cosa que hace es ve la realidad, no la escucha, la ve? O sea, Platón nunca nos habla de los sonidos que hay fuera de la caverna. No, no, no. El filósofo que logra liberarse ve la realidad. Y eso llegó a tal punto hasta nosotros que cuando yo le pregunto a alguien si realmente entiende lo que le estoy diciendo, tanto en francés como en español, voy a decirle, ¿ves de lo que te estoy hablando? Para decirle, en realidad, ¿entiendes? Entonces, siempre se ha trabajado un poco más las artes visuales que la música. No obstante, hay tratados de música. Platón habla de música, Descartes, de joven, redactó un tratado completo de música, obviamente Nietzsche habla muchísimo de música, etcétera, etcétera. Pitágoras de Pero San Agustín tal, también. es San Agustín, obviamente, pero tal como señalaste, en este caso la música, se trata de una música un poquito particular, en este sentido que tanto en Platón como en Descartes, lo que les interesa finalmente detrás de la música es la armonía. Es decir, una vez más, el orden. Así que hay cierta música que mediante diferentes armonías produce cierta sensación de orden. Por ejemplo, no sé si Platón o Descartes podrían aceptar la música de Ligeti o la música de Boulez. O sea, para ellos sería algo absolutamente insoportable. Porque más allá de la sensación estética que puede provocar la música, lo que a ellos les interesa es la armonía, es decir, el orden. Y por eso te acuerdas que Platón explica en la República que es muy importante que los niños hagan gimnasia, música, matemáticas. Que hagan matemáticas para el alma, porque esto les lleva a las ideas, que hagan gimnasia para el cuerpo, porque como lastimosamente para Platón también somos un cuerpo, pues debemos mantenerlo mínimamente, y también deberán hacer música para entender las reglas de la armonía. Porque en el mundo de las ideas, piensa Platón, pues es el reino de la armonía. Así que, a pesar que Platón hable mucho de música, no estoy seguro que lo que realmente le interesa es la música. Más bien me parece que para él la música es una especie de matemática para la gente que no puede acceder realmente a la matemática. Es decir, que es una especie de matemática más fácil. Quien no puede hacer matemática de manera conceptual, pues como mínimo, mediante la música, podrá acceder a cierta concepción de la armonía matemática. Gracias, Estefan. Ya como pasando a, no muy lejos, a Aristóteles, en el libro de la poética, él describe que la poesía no debe escribir, o pues sí, no debe relatar hechos que ya pasaron, sino lo que podría pasar. Entonces, esto a mí me parece que es una similitud totalmente a la filosofía, porque ¿qué pasa cuando un filósofo escribe? Quiere tratar bueno, de anteponer o discutir un principio filosófico anterior, pero también predecir un principio filosófico futuro. Entonces, en esto la poética que describe Aristóteles hace muchos años es lo que sigue pasando ahora. Algún filósofo escribe para algo futuro. O sea, no sé si me explico bien. Sí, 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 claro. Entonces, no sé si nos podría explicar un poco de qué es la estética en Aristóteles. A ver, si ven que primero lo más importante, creo, para entender la ruptura entre Platón y Aristóteles es que primero, tal como comentamos en esta introducción,
la forma estética según la cual de repente se va a escribir la filosofía cambia. Pasamos del diálogo al tratado. Y de manera simultánea, también verán que el arte a la luz de la cual Aristóteles piensa el arte o piensa la filosofía del arte, ya no es el mismo tipo de arte a partir del cual Platón lo pensaba. ¿Se acuerdan que Platón piensa una vez más de manera fundamental a raíz de las artes visuales? Un poquito la música, pero sobre todo a raíz de las artes visuales. Pues lo interesante es que de repente con Aristóteles surge el teatro. Y esa ruptura del teatro es absolutamente fundamental. Primero porque el teatro es un arte colectivo. Es decir, que a diferencia de la pintura o a diferencia de la música que yo puedo escuchar solito en mi casa, pues el teatro implica que exista cierto tipo de público, que exista cierto tipo de colectivo. Tanto colectivo en el público como colectivo sobre el escenario. Y ese carácter colectivo del arte creo que permite que Aristóteles desvincule el arte de lo cognitivo o que desvincule el arte de lo ontológico. Es decir, que al hacerse colectivo, al ocupar en la ciudad un papel de público, de creación de un colectivo, de repente el arte adquiere una función social que no podía tener en Platón. Y de ahí lo que tú planteas, creo, Anaí, a raíz de esta visión del futuro, o como mínimo ya no relatar el pasado, sino proyectarnos mucho más sobre el futuro. ¿Por qué? Porque si somos una colectividad humana, y si esta colectividad humana se va a plantear qué es lo que nos une, pues necesariamente se va a proyectar en el futuro, porque nos vamos a comenzar a preguntar, a ver, ¿qué hacemos juntos? ¿Cuál es nuestro proyecto como colectivo? Ya sea el colectivo del público o el colectivo de la ciudad, pero a partir del momento en el cual somos varios o somos como mínimo dos, pues vamos a tener que preguntarnos por qué razón estamos juntos. Y por lo tanto surge la idea del proyecto futuro. Ya no tanto de la representación pasada, sino del qué hacemos juntos. Y este qué hacemos juntos necesariamente nos proyecta en el futuro. Y es algo que hasta ahora se continúa, ¿no? Porque muchos artistas protestan a través de la pintura y de la escultura, incluso de la música. Entonces, esta idea que Aristóteles la inauguró continúa. Continúa absolutamente. De hecho, por ejemplo, notarás que yo alguna vez le comenté a alguien que de vez en cuando yo iba al cine solo, que iba al cine solo porque simplemente quería ver la película. Y esta persona, en buena persona aristotélica, pues inmediatamente me dijo, no, pero Stefan, no vamos al cine para ver películas, vamos al cine para estar juntos, para poder comentarlas, para poder experimentar sensaciones juntos. Si tú vas al cine solo, es que eres ya un poquito un psicópata, o sea, no debes ir al cine solo. Y seguimos con esta idea según la cual el arte es lo que va a permitir crear, de cierta manera, colectivos al hacernos experimentar el mismo tipo de emoción. Y eso también se ve, por ejemplo, en los grandes acontecimientos deportivos. Cuando alguien dice, este gol es magnífico, pues efectivamente es magnífico y por eso la gente va a verlo, porque de repente 80,000 personas en el estadio casi respiran al mismo ritmo, dejan de respirar al mismo momento. Es decir, que emocionalmente se ha creado cierto tipo de unidad. Juan, y ahorita hablando de esta cuestión de la unidad y todo, no, me parece sorprendente lo que el filósofo hace, ¿no? Cómo transforma todo este tipo de cuestiones.
como les decía en los anteriores programas, en la Edad Media se lo conocía así a Aristóteles como el filósofo y se lo debería seguir conociendo así. Pero bueno, retomando el tema, es que otro tema también importante, aparte de esto de la proyección que encontramos en la poética, que lastimosamente, como dato curioso, está perdida. Solo tenemos la primera parte que habla de la tragedia y que analiza los componentes de la misma, y no está la comedia. Pero bueno, la nombro un poco en los dos primeros capítulos, pero bueno, eso es tema de otra conversación. Aquí hay un tema también bastante interesante que, bueno, son dos principalmente que se unen a esto que nos contaban ahí acerca del proyecto, que es el de la catarsis y es el del drama. Como ustedes pueden ver, en la poética, si la leen prácticamente, el público y nosotros mismos como filósofos, cuando la leemos, podemos encontrar que aquí él dice que es como un cierto tipo de representación, pero ¿representación de qué? De las emociones humanas. Y aquí entran dos conceptos interesantes que él utiliza, que es el miedo y la compasión. Es decir, que estas obras nos causan miedo y compasión de lo que está pasando. Y de esta manera nos purificamos. Entonces, Estefan, no sé cómo usted podría ver que esto se sigue dando, ¿no? En las películas, en los teatros actuales, como este concepto de catarsis, de purificación del arte, a diferencia de un Platón que decía, no, estos no sirven. Pero hay un Aristóteles acá que trae toda esta colección de los proyectos, lo pone en un ámbito social, comunitario, y nos da estos dos conceptos maravillosos, que es la representación, el drama, como él le llama, y esta cuestión de la catarsis como purificación. Si ves, primero, Kevin, déjame notar algo muy interesante que acabas de decir cuando dijiste, pero Aristóteles también piensa que el teatro representa cosas. Por lo tanto, de cierta manera, Aristóteles también tiene una concepción representativista del arte. Simplemente, a diferencia de Platón, ya no vamos a representar la misma cosa. En Platón, el arte falla porque quiere representar la realidad y la realidad nunca se puede representar, sino solo presentar. Cuando en Aristóteles el arte no falla porque su problema no es representar la realidad, su problema es poner en escena las emociones humanas para que todos podamos, de cierta manera, comulgar en ellas. Y este es el proceso que tú comentabas de catarsis, que significa purificación. Todos los seres humanos necesitamos que en algún momento podamos experimentar cierto tipo de emoción que nos permita liberarnos de lo que Spinoza llamaría nuestras pasiones tristes. Y de ahí justamente el miedo y la compasión, que son tal vez las dos categorías fundamentales de la tragedia griega y tal vez de manera más general del teatro griego, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver Edipo, pues, por un lado, sentimos cierto temor tremendo con esta persona que no se da cuenta que asesinó a su padre y está a punto de acostarse con su madre, pero por otro lado, la tragedia siempre nos recuerda que él no sabía lo que estaba haciendo, por lo que también sentimos cierto tipo de compasión por él. Y ahí tal vez el genio catárquico de la tragedia, siempre con esta idea que el actor principal no sabía realmente lo que estaba pasando y algo se estaba jugando en la sombra debajo de él. Por lo que ahí tal vez encontremos los dos momentos diferentes de la catarsis. Por un lado, un sentimiento de terror absoluto que nos lleva a un estado de tensión inmenso, pero por otro lado, este momento siempre está balanceado por el segundo momento que no es completamente su culpa. No sabía completamente lo que estaba haciendo. Esto también me parece bastante interesante, ¿no? Porque en la actualidad también podemos ver que las películas también se basan en este tipo de cuestiones, pero poniéndonos un poco también filosóficos, podemos ver que este concepto se retoma por un filósofo como Kierkegaard. Por ejemplo, en su texto Temor y Temblor nos habla acerca de esta experiencia estética del teatro, cuando nos pone el ejemplo de Ifigenia, primeramente, y después comienza a hablarnos de Abraham,
de esta cuestión del temor y temblor, ¿no? Que es que cuando nosotros, no sé si ustedes han leído el relato de Abraham, es bastante interesante como aquí también, claro, después despojándole de sus cuestiones religiosas un poco, encontramos también un sentimiento estético, en el Claro. sentido de que, y un sentimiento trágico también, en el sentido de que prácticamente, y bueno, cabe también mencionar que este relato se escribió también en el mundo antiguo, pero no en el mundo griego, sino en el mundo de los hebreos, pero es prácticamente el mundo antiguo. Hay que recordar que todos en esa época estaban reunidos. Está el mar Mediterráneo, por donde hacían comercio entre lo que actualmente es Palestina, Egipto, Chipre, Turquía, Asia Menor. Entonces había una conexión, ¿no? Entonces, si nosotros leemos también este relato, aquí también podemos ver que, bueno, Kierkegaard lo rescata y nos muestra que aquí también hay este temor y temblor. Temor en el sentido de que Abraham, nosotros decimos, ve, está haciendo algo que sabe que está mal, ¿no? Va a matar a su hijo, pero lo hace por Dios. Y cuando ya aparece el cordero, ahí está este sentimiento estético, ¿no? Que bueno, dices ya, pero igual es trágico al ver que Abraham va a hacer algo, aún ni siquiera teniendo la certeza de que eso sea verdadero, ¿no? Ahí está la fe y otras cuestiones que también en el teatro griego también se pueden encontrar con estas cuestiones de los dioses jugando en cierto sentido a los dados en la Ilíada, ¿no? Que por ejemplo están ahí como que diciendo, ah, van a ganar los troyanos, no me enojé, van a ganar los griegos. Y así. Entonces, ahí también se puede ver también este carácter divino también que Aristóteles ingresa también en estas cuestiones, porque también en la poética también ingresa esto. Sobre este punto, si me permites, quisiera decir dos cosas. Primero, notarán todos que es algo que conocemos incluso en las familias. Si es que ustedes tienen, por ejemplo, un niño, pues verán que cada noche el niño quiere que le cuenten la misma historia. Y la misma historia suele ser absolutamente terrible. Es decir, que los cuentos para niños, si ustedes investigan realmente cuál es el origen de esos cuentos, siempre son historias terribles. Por ejemplo, saben que Caperucita Roja, pues al final es la historia de un lobo que come la abuela. O sea, es terrible. O sea, es decir, que de cierta manera es un cuento horroroso que genera temor, que genera temblor en el niño. Pero no importa porque acaba bien. Es decir, que siempre muestra la historia de alguien que supo superar el terror, que supo superar el temblor. Y eso tiene un gran factor tranquilizante. Y porque como hablabas también un poquito del drama, ¿se acuerdan que el filósofo existencialista Albert Camus distingue el drama de la tragedia y dice, ¿qué es un drama? Pues un drama es cuando se opone el bien al mal y gana el mal. Eso es un drama. Y por eso no son obras tan importantes como las tragedias, porque las tragedias son mucho más importantes. Porque en la tragedia siempre se pone en escena la idea según la cual Antígona tiene razón, pero Creón no se equivoca. Y esto también genera cierto tipo de terror o cierto tipo de temor. Es decir, que de repente en la tragedia, por eso nos conmueven muchísimos, aparecen dos fuentes de legitimidades diferentes, que cada una tiene su fundamento excelente, que cada una puede ser defendida a la perfección. Entonces, ese sea tal vez el momento del terror absoluto, cuando nos damos cuenta que no es tan fácil oponer quien tiene razón y quien no tiene razón, el bien al mal. Todos entendemos Antígona, pero todos entendemos Creón. Sí, es muy, muy interesante ese texto, porque uno no sabe con quién identificarse, ¿no? Si con Antígona o, bueno, si es que con su hermano, con ella, no se sabe bien. Em, bueno, recopilando todo lo que hemos dicho en este programa, que ha sido muy, muy interesante, muy rico de conocimiento. Gracias, Estefan, por aceptarnos la invitación. A ustedes, muchas Hemos gracias. hablado hemos hablado de la estética del mundo antiguo, un poco
de la estética en varios autores modernos, y esperamos el próximo programa seguir con la lógica y la epistemología de Aristóteles, porque no pudimos continuar porque se nos acabó el tiempo del programa. Ahora damos final a este programa y gracias Kevin y gracias Estefan. Muchísimas gracias a Muchas ustedes. gracias, ¿no? Para animarles también que vengan al siguiente programa. Le agradecemos a Estefan por por este pequeño espacio que tenemos para difundir la filosofía, debido a que no se difunde mucho. Entonces, muchas gracias y hasta luego con todos. Gracias, gracias Estefan, gracias Anaí, hasta luego. Chao, chao, gracias.